El día de hoy les vamos a hablar sobre la anatomía del sentido del olfato. Sí, les voy a dar una breve introducción. El sentido del olfato es un sentido complejo que involucra varias estructuras del sistema nervioso y otros órganos relacionados. En esta exposición exploraremos las principales estructuras involucradas en la detección y procesamiento de los olores. ¿Sí? Las estructuras involucradas serían la nariz, el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio, tractos olfatorios, corteza olfatoria primaria y el sistema. En este caso, la nariz, que sería la cavidad nasal, y las fosas nasales permiten que el aire entre y se filtre hacia la mucosa superior de la cavidad nasal. Contiene células olfativas con cilios que detectan moléculas químicas presentes en los olores. El nervio olfatorio contiene axones de las células olfativas, forman el nervio olfatorio que transmiten señales eléctricas hacia el cerebro. El bulbo olfatorio recibe señales del nervio olfatorio y comienzan a procesar la información, produciendo la primera etapa de interpretación de los olores. El tracto olfatorio evita señales del bulbo olfatorio a varias áreas del cerebro, incluyendo la corteza olfatoria primaria y el sistema límbico. La corteza olfatoria primaria es donde se da la percepción consciente del olor, y el sistema límbico está relacionado con las emociones, la memoria, y eso es lo que explica que pues cuando olamos ciertas cosas pues nos traigan ciertos recuerdos, ¿verdad? Por ejemplo, la comida, nuestra comida favorita, ¿verdad? Cuando da ese olor tan característico, es lo que nos crea recuerdos y pues muchas veces, o sea, aquí mismo lo está diciendo, es, es lo que puede evocar recuerdos y sentimientos específicos, o sea, te hace recordar cosas, ¿verdad? En conclusión, en resumen, el sentido del olfato es un proceso complejo que involucra varias estructuras del sistema nervioso y otros órganos relacionados. La comprensión de estas estructuras es esencial para entender cómo funciona el sentido del olfato y cómo podemos percibir, responder a diferentes estímulos olfativos. De mi parte sería todo. A continuación los dejo con mis compañeras para que les expliquen de una forma más detallada cada uno de ellos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la morfología. La morfología del olfato se refiere a la estructura y a la disposición de las diferentes partes del sistema olfativo que intervienen en la detección y el procesamiento de los olores. Lo que es la nariz está formado por las fosas nasales, que son unas cavidades por las cuales entra el aire y tienen una abertura llamada narinas. Lo que es el tabique nasal se divide las fosas nasales en dos partes simétricas. Las paredes internas de la cavidad nasal, que es aquí, está recubierto por una membrana mucosa, la cual ayuda a filtrar y a humedecer el aire, además de capturar partículas y sustancias. El epitelio olfativo se encuentra en la cavidad nasal, que es en esta parte. Es un tejido especializado que contiene diferentes células, como las células olfativas. Estas son neuronas sensoriales que son las encargadas de captar lo que son los olores. Las células de soporte proporcionan soporte estructural y nutricional a las células olfatorias, y las células basales son células madres que son células capaces de regenerar las células olfativas. Lo que son las células olfativas tienen una estructura alargada que se extiende desde la mucosa nasal hasta el nervio olfatorio. Lo que son los cilios son estructuras que captan las moléculas químicas que están presentes en el aire. Y los axones son células que se agrupan para formar los nervios olfatorios. El bulbo olfatorio, que es esta parte, está en la base del cerebro y justo encima de la cavidad nasal.
eléctricas de las células olfativas a través de los nervios. También tienen los tractos olfatorios, que son estructuras que conectan el bulbo olfatorio con otras áreas del cerebro. Son fibras nerviosas que transportan información del olfato hacia las regiones cerebrales específicas y se ramifican por llegar a la corteza olfatoria primaria y sistema límbico, como amígdala y el hipocampo, que están relacionados con las emociones y la memoria. Es por eso que hay olores que nos hacen recordar cosas agradables o desagradables. Y está la corteza olfatoria, que es la región del cerebro que recibe y procesa la información sobre los olores, y ahí es donde detectamos si son olores, es un perfume, no sé, cuando se quema la tortilla, luego sabemos, aunque no lo estemos viendo, sabemos que se quemó la tortilla, o se está quemando o algo en la casa. Y se encuentran en los lóbulos temporales y están conectadas con otras áreas del cerebro que permiten la percepción consciente del olfato. Y por último está el sistema límbico, que esta localización incluye estructuras como amígdalas y el hipocampo, que son fundamentales para las respuestas emocionales y la memoria morfología. Y estas estructuras tienen una forma compleja y están situadas en los lóbulos temporales del cerebro. Y el sistema límbico tiene un papel importante en la vinculación de los olores con recuerdos y emociones. Bueno, a mí me tocó la fisiología. Como primer punto es la inhalación de moléculas odoríferas. Pues por aquí entra el aire por las narinas, llevando las moléculas de olor, que llegan hasta la cavidad nasal. La unión de las moléculas a los receptores. Las moléculas odoríferas se unen a los receptores en los cilios de las células olfativas, generando señales eléctricas. La transducción sensorial. En esta, la señal eléctrica se transmite por el axón de la célula olfativa hasta el nervio olfatorio. El procesamiento en el bulbo olfatorio. Bueno, pues en esta el nervio olfatorio transmite señales donde se agrupan y se procesan los olores. La transmisión al cerebro. Las señales se envían a través de los tractos olfatorios hacia la corteza olfatorio y el sistema límbico. Y la percepción y respuestas a emociones. Aquí el cerebro interpreta los olores asociándolo con emociones o recuerdos, como decía esta Karina, que te trae los recuerdos de los olores. A mí me tocó lo que son las partes del olfato. El olfato está conformado por lo que es la nariz y la fosa nasal, por una cavidad nasal, por un epitelio olfativo, por una célula olfativa, por un nervio olfativo, por un bulbo olfativo, por un tracto olfativo, por una corteza olfativa, un sistema límbico y un organelo de Jacobson. La nariz y la fosa nasal, esas son las entradas